esta mesa redonda está diseñada como una mesa de reflexión, ¿no? Vamos a intentar desde la posición de aquellos que sí han estado a pie de calle tratando con este crimen organizado, con estas situaciones que viven en nuestras ciudades, muchísimos españoles derivadas de la inacción por parte de este bipartidismo para atacar los problemas relacionados con la delincuencia. Bueno, pues la idea era, después de escuchar las mesas anteriores, pues plantear pues esas posibles soluciones o esas vivencias que pueden aportarnos desde su experiencia, estas soluciones por parte como digo, de aquellos que sí han estado en primera línea defendiendo los intereses y la seguridad de los ciudadanos. También desde una posición política es importante conocer la realidad del epicentro de lo que sería la Costa del Sol, cómo se vive toda esta problemática en una ciudad, en un municipio como Marbella, que también ha tenido sus problemas relacionados con la justicia y con todos estos temas que hemos estado tratando en estas mesas. Por desgracia, la ha hecho famosa durante mucho tiempo. Afortunadamente las cosas están cambiando. Y bueno, vamos a empezar por Eugenio Moltó, que es licenciado en veterinaria por la Universidad de Córdoba, funcionario de carrera del Cuerpo Superior Facultativo de Instituciones Sanitarias de la Junta de Andalucía. Desde 1990 ha desarrollado su labor como veterinario de salud pública en el Distrito Sanitario de la Costa del Sol, desempeño en Marbella, y también ha sido presidente del Colegio Oficial de Veterinarios de Málaga, del que ostenta la presidencia de honor. En el ámbito institucional fue diputado autonómico por Málaga en la legislatura 2018-2022 del Parlamento de Andalucía, donde integró la Comisión de Salud y fue portavoz en la de Agricultura y Pesca y vicepresidente de la de Empleo. En la actualidad es concejal y portavoz del Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Marbella, lo que le convierte en un gran conocedor de la realidad social, política y económica de la Costa del Sol y muy especialmente del municipio en el que hoy nos encontramos. Pues precisamente nos interesa mucho conocer esa visión que se tiene de toda esta problemática desde el municipio de Marbella como epicentro, como digo, como epicentro de lo que sería la Costa del Sol. Pues Eugenio, adelante. Me los tracto. Muchas gracias. Si tuviera que empezar por agradecer, tendría toda mi intervención en agradecimiento. Menudo panel de ponentes hemos tenido, habéis venido de toda España, de Andalucía, de toda la provincia. Me decían al principio, cuando hemos venido de la comida, de qué contento está. Digo, claro, porque aunque el tema es muy serio, pero estoy contento de ver a tantos amigos que cuando empezamos en política, empezamos en Vox hace 11 años o casi 12, nos decían, aquí no hemos venido a hacer amigos, hemos venido a hacer política, pero al final termina uno haciendo amigos. Entonces, gracias a todos por haber venido. Quiero saludar desde aquí a Pedro Peña, que es uno de los grandes valedores de este momento, que el pobre está pasando un momento médico complicado y no ha podido venir. Yo tuve la tentación de ir secuestrarlo del hospital, traerlo y volverlo a llevar al hospital después, pero no, al final no he podido. Pero bueno, Pedro nos verá luego los vídeos, pues ha sido uno de los grandes artífices de este momento. Y además, pues mira, estaba puesto el cartelito que has puesto durante toda la conferencia, y habéis visto que pone Observatorio de la Nación. Cuando empezamos a observar qué problemas había en la nación, pues, aunque DENAE está desde 2006, pero yo me incorporé en 2013, pues, observar es diagnosticar de alguna manera la problemática. Pero luego habéis visto que ponía Grupo Vox Senado, Grupo Parlamentario Vox y Grupo Municipal Vox de Marbella. ¿Por qué? Porque en las primeras, y en aquel rulo no lo pone, pero en los primeros rulos que teníamos ponía habla, convence y actúa. Pasamos de hacer un diagnóstico a hablar con la gente, a convencerlos para que actuaran. Y bueno, pues aquí está Vox en estas tres facetas que habéis visto. Pues yo también insto desde aquí a los que luego vean los vídeos a que actuar significa muchas veces salir del sofá, ¿no? Y tomar en este momento decisivo en el que estamos. Si llegamos a Marbella, pues cuando se ha hecho el canutazo inicial, la periodista de la televisión de Marbella le ha preguntado a Iván, me parece que ha sido, bueno, ¿por qué en Marbella? ¿Por qué se hace este acto en Marbella? Aquí el gran problema que tenemos, y voy a lo que me ha preguntado Sergio, es que cada vez que tocamos el tema de la seguridad,
ya salta la corporación municipal, sobre todo el concejal de seguridad, es que estáis dando mala fama a Marbella, nada más que ponéis pega, que Marbella tiene un desarrollo económico y turístico magnífico, estáis perjudicando a la ciudad. Y ese es nuestro argumento, digamos, nuestra espada de Damocles, ¿no? No nos atrevemos, sí nos atrevemos, pero quiero decir, ya quisiera el PP que no nos atreviésemos a decirlo. Ya lo dijimos en la campaña electoral, no nos temblará el pulso. Patricia ha venido ya varias veces a Puerto Banús. Puerto Banús parece que es el epicentro o donde está más concentrado del gran problema que tenemos de seguridad en Marbella. El otro día mismo me decía el concejal de Seguridad Ciudadana, es que cada vez que venís y habláis de esto, me llaman de muchos sitios, gente que tiene casas aquí, preocupados, que si no, bueno, pues ya conocemos gente con nombres y apellidos que han vendido sus casas y se han ido por ahí. ¿Por qué? Pues porque ya llega un momento en que Marbella idílica ya no lo es tanto. Bueno, pues a pesar de que nos pongan el San Benito, de que somos los malos, pues hay que denunciar lo que está mal. El otro día estuvimos, Carlos y yo, en una presentación de un libro que era una novela, pero era una novela de una señora que había escrito sobre los supuestos años dorados de Marbella. Una cosa muy bucólica, pero era una novela. Pues ya saltó un señor empresario. Es que usted ha dicho que en Marbella tenemos, antes se trabajaba nada más que 3 veces al año, ahora se trabaja todo el año. Sí, pero efectivamente los problemas están y los tenemos que denunciar. Voy a hacer unos apuntes. Puerto Banús. 14:35 horas de un viernes, un joven de 25 años fue tiroteado en plena calle. Falleció horas después. En la zona de la calle Vélez fue encontrada una mujer de 53 años, asesinada presuntamente por su pareja en un descampado junto a una gasolinera. En el parking de un club de padres de Nueva Andalucía, un hombre alemán de 30 años recibió 3 disparos en las piernas en un tiroteo en plena zona residencial. Esto saca de la prensa, Robo a punta de pistola en pleno centro. Una mujer fue lanzada desde un edificio en el barrio de Trapiche, aquí cerca, aquí al lado, en un caso que apunta a la brutalidad que algunos ya traen a nuestras calles procedente de donde antes se ha dicho. Esta misma semana ha abandonado un cadáver en el Puerto Banús, bueno, todavía estaba vivo, lo han tirado allí al agua y ha seguido muerto. Un día vino Patricia a hacer un canutazo y lo hicimos en Puerto Banús en la puerta de un sitio que lo habían quemado después de haber tiroteado al señor. En la puerta de mi parroquia un señor que hace ya un par de años que el hijo salía de la primera comunión y lo tirotearon en la puerta de la iglesia. Una persona dentro de un coche, esto es de ayer o del miércoles, con una herida de bala en la pierna. Es decir, nosotros aquí tenemos un problema importado, como lo decía antes el comisario en su exposición, que no se desarrolla aquí. Aquí vienen los sicarios y vienen a su ajuste de cuentas, pero efectivamente afecta a la economía y al turismo. Y es lo que ponemos sobre la mesa. Cada vez que nosotros decimos esto, tanto el jefe de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento como el comisario de la Policía Nacional, pues se queja. Pero es que nosotros estuvimos el otro día acompañando a un sindicato de la Policía Nacional en la puerta de la comisaría, que decían que la comisaría se queda a pedazos, que no tienen medios, que la famosa equiparación salarial que tanto estuvimos defendiendo con Jupol o Jusipol, como se llamaba en aquel momento, ahí lo tienen abandonados, y efectivamente, ¿quién es el responsable? Marlaska. Nosotros no le estamos echando la culpa al comisario de Marbella, ni le estamos echando la culpa al concejal, ni a la alcaldesa de Marbella, pero es verdad que hay que tomar carta en el asunto, y dentro de nuestro panel de Habla con Veces Actúan, nos toca actuar. Del grupo municipal Vox, que estamos 2 concejales, estamos en minoría, la mayoría la tiene el PP, pero hacemos todas las iniciativas que están en nuestra mano. Conseguimos algunas al respecto, pero seguiremos. Por eso esa es la respuesta que yo le doy ahora a la periodista de Televisión Marbella. ¿Por qué en Marbella? Pues foro de DENAE, observatorio para hacer un diagnóstico, para luego actuar en el Congreso, en el Senado, en el Parlamento y en el Ayuntamiento, pues por eso hemos venido aquí a Marbella, para sacar a la luz lo que está oculto, lo que el Partido Popular de Marbella quiere ocultar para que no se mueva, que no se note, que no traspase, si alguno recuerda aquel anuncio de la tele. Entonces, bien, más o menos, yo recuerdo que los primeros observatorios venían, no he dicho la marca, los primeros. Me acuerdo de Víctor Pérez, que se hacía llamar Ciudadano Pérez, fue el que vino a explicarnos cómo se hacían los observatorios. En aquel momento, los observatorios, bueno, lo hacíamos en Málaga, en un club de fumadores, porque no había donde reunirnos. Y yo, que no soy fumador, me tragaba los puros de José Enrique y de todos los que nos acompañaban. Y bueno, fundamentalmente eso es lo que quería hacer llegar. Que, ¿por qué hemos tirado de DENAES para que se haga el observatorio y que luego Vox actúe? Pues porque Marbella en este momento está en la diana y efectivamente, si tú vas por la calle, lo más normal es que no te peguen a ti el tiro, pero es verdad que esa inseguridad cada día es mayor y las mafias se han metido aquí. Hay 150 y
bueno, no sé, 150 y tantos me han dicho, pero no lo sé cuantificar. Hay todas las mafias y del narcotráfico, de la trata de armas y de la trata de personas, están aquí, todos los idiomas. De hecho, en mi urbanización, yo vivo un poquito más para allá, una noche 3 furgones de la Policía Nacional se llevaron a la gente que vivía en 2 casas, eran de la mafia irlandesa, y era la gente con la que yo me cruzaba por la mañana cuando paseábamos al perro. Es decir, que convivimos. Que no nos afecta, claro que nos afecta, afecta a nuestra economía y a nuestros hijos. Así que más o menos es el enfoque que yo quería transmitir. Gracias. Gracias, Eugenio. Bueno, ahora voy a presentar a nuestros policías. Son en su doble vertiente, como policías de profesión y como políticos de vocación, ¿no? Entonces, creo que es importante que bueno, tengamos también esa doble visión. Bien, en primer lugar tenemos a Antonio José Luna. Antonio es agente de la Policía Nacional y criminólogo, e inició su trayectoria profesional en el ejército de tierra, donde sirvió como militar y participó en la misión de la OTAN en Bosnia en 1998. Posteriormente ingresó en la Policía Nacional, desarrollando su labor principalmente en grupos de investigación de la Policía Judicial. Cuenta, como digo, con formación universitaria en criminología y con diversos cursos especializados en delitos tecnológicos, propiedad intelectual y prevención antiterrorista. En el ámbito político, desde 2019 ejerce como concejal y portavoz del grupo municipal Vox en el Ayuntamiento de Fuengirola, además de ocupar el cargo de diputado provincial en la Diputación de Málaga. También nos acompaña en esta mesa Francisco José Ruiz Enrique, que es subinspector del Cuerpo Nacional de Policía y desde 2019 ejerce como diputado autonómico en la Asamblea de Ceuta por Vox, donde ocupa los cargos de presidente de grupo parlamentario y vicepresidente del Comité Ejecutivo Provincial de Ceuta. Actualmente se encuentra en situación de servicios especiales dentro del Cuerpo Nacional de Policía, tras una trayectoria profesional desarrollada en unidades especializadas de investigación como la UDICO y en unidades de intervención como la UPR. En el ámbito académico es licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y director de Seguridad Privada, formación que complementa su experiencia en el ámbito policial y de la seguridad. También nos acompaña en esta mesa Iván Racá Fernández, que es inspector del Cuerpo Nacional de Policía en excedencia y especialista en seguridad internacional, con una sólida trayectoria en el ámbito del análisis de información y la lucha contra el crimen organizado. A lo largo de su carrera ha prestado servicios en unidades como la UDICO y en unidades de información, desempeñando además misiones en el exterior en el marco de la cooperación policial y la seguridad internacional. Formado como arabista, es también historiador y especialista en ciencias religiosas, una de sus pasiones, campos desde los que ha desarrollado una profunda comprensión del mundo árabe islámico y de sus implicaciones geopolíticas y culturales en el contexto de la seguridad global. Su labor combina la experiencia operativa con el análisis estratégico, lo que le ha permitido consolidarse como un analista experto en terrorismo, radicalización y relaciones internacionales. Actualmente forma parte del Comité Ejecutivo Provincial de Vox en Ceuta, donde contribuye con su conocimiento en materia de seguridad política y en política internacional. Bueno, pues con este plantel, acompañados también por la introducción que nos ha hecho Eugenio, doy la palabra a Antonio, bueno, pues para que nos proyecte su experiencia en ese doble campo, en el de la política y en el de la experiencia profesional como policía. Muchas gracias. Muchas gracias Sergio. Gracias a DENAES por organizar este capítulo del observatorio dedicado al crimen organizado aquí en la Costa del Sol. Yo creo que es el sitio más adecuado donde debería de celebrarse. Creo que podemos llamar la atención, ¿no? Y dar ese toque de atención a los que tienen la responsabilidad de poder tomar medidas y arreglar esto, ¿no? La situación es catastrófica prácticamente, ¿no? Y así se dejó patente en la última memoria de Fiscalía, que creo que ya todos conocéis. Pero bueno, también quisiera dar las gracias, por supuesto, a todos los que me acompañan en la mesa y a las grandes ponencias que hemos tenido, que nos han precedido.
Yo quisiera hablar desde el punto de vista más policial, como mis compañeros. La mayor parte de los años que he prestado servicio en la Policía Nacional lo ha sido en Policía Judicial, en la Unidad de Drogas y Crimen Organizado, en UDICO. Y de ahí quisiera sacar y exponer las reflexiones que os quiero plantear, ¿no? Quisiera empezar con una pregunta que quiero lanzar, que es si vosotros creéis que los diferentes gobiernos del Partido Socialista, Partido Popular, que han gobernado en España, si creéis que han hecho todo lo que está en su mano realmente para luchar contra el crimen organizado. Yo creo que no. Sinceramente, estoy convencido de que no. Y voy a intentar demostrarlo con una comparación basada en la voluntad política entre la fuerza y cuerpo de seguridad del Estado, los medios de los que disponemos, los que tenemos actualmente, los que hemos tenido a lo largo de la historia para luchar contra el crimen organizado, y lo quiero comparar con la agencia tributaria. Sencillamente es una forma de que todos veáis, todos entendáis lo que es la voluntad política. La agencia tributaria es un modelo de éxito en el que se refleja la voluntad política basada en una rentabilidad puramente económica. Y funciona muy bien. Funciona muy bien y tienen lo mejor, los mejores medios, los que nunca tendremos o que, al menos por ahora, no tenemos. Las nuevas tecnologías avanzan muy rápido, todos lo vemos, pero su implantación, como sabemos, tiene diferentes velocidades. Los primeros que implantan las nuevas tecnologías suelen ser las grandes tecnológicas, empresas privadas. Le siguen el crimen organizado, que siempre van por delante. Después, Hacienda, que tienen lo mejor. Y lo último somos los policías. La policía y la Guardia Civil estamos a la cola. Estamos, como por eso asienten los compañeros, estamos en la prehistoria. Esto se ve claramente con las herramientas informáticas. Hacienda dispone de bases de datos con información cruzada, con un nivel de análisis brutal, con el que consiguen saber en todo momento lo que has ingresado, lo que has gastado, dónde lo has gastado. A día de hoy incluso se conoce el consumo eléctrico de una vivienda en tiempo real, para saber qué uso le estás dando, si la tienes en alquiler o no la tienes. De hecho, nosotros los policías, para saber el consumo eléctrico de la vivienda, nos dirigíamos a Hacienda, no a la compañía eléctrica, porque lo tienen todo. Queremos saber si hay un invernadero de marihuana y si hay un consumo excesivo, y se lo pedíamos a Hacienda. Esto lo comparamos con lo que tenemos en una unidad de droga y crimen organizado. Ojo, estoy hablando de un grupo especial de lucha contra el crimen organizado. Actualmente, y lo he verificado porque antes de venir aquí, con compañeros que siguen trabajando en mi grupo, actualmente, a día de hoy, nosotros pasamos una placa de matrícula y si es un vehículo de alquiler no sabemos de quién es. No sabemos a nombre de quién está y no disponemos de su titular. Tenemos que dirigirnos con un oficio, un papelito, o un correo electrónico a la empresa del rentacar de alquiler para que nos diga a nombre de quién está ese vehículo de alquiler. Esto lo saben los malos. Esto no estoy revelando ningún secreto ni nada por el estilo. Ellos lo saben. De hecho, lo alquilan en empresas de alquiler que les van a avisar cuando les digan que nosotros lo hemos consultado. Pero evidentemente no disponemos de algo tan básico como una aplicación que nos diga a quién pertenece ese vehículo que está circulando por Marbella, que estamos siguiendo, no sabemos de quién es. Comparar eso con la información, con los datos cruzados, con el nivel que tienen las bases de datos de la agencia tributaria. ¿Y eso qué se debe? Pues estamos hablando de voluntad política. Cuando hay voluntad política se consigue lo mejor. Lo mejor para lograr el objetivo que se persigue. En este caso, perseguir al contribuyente. Pero vamos a irnos ya no solo a los medios específicos. Bueno, cuando vemos que las nuevas tecnologías llegan y se las implantan las bandas organizadas, los miembros de banda de crimen organizado, está claro que nos llevan una ventaja abismal. Disponen, últimamente hemos llegado a intervenir o a desmantelar en el estrecho de Gibraltar radares con tecnología militar, cámaras térmicas con las que nos vigilaban a nosotros. Submarinos.
comunicaciones encriptadas que en la vida vamos a poder interceptar. Eso es una batalla en la que vamos muy por detrás y una batalla que está perdida. Pero ya no solo son los medios, ya no solo son los medios tecnológicos, los medios humanos. Vamos a pensar en el marco legal, en la regulación a la que tenemos que atenernos los miembros de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado para perseguir, para luchar contra ese crimen organizado. La Agencia Tributaria, Hacienda, gracias a, pues esa Ley General Tributaria, sobre todo en lo que se refiere a la inspección tributaria, dispone de un marco normativo que cuando te hace una inspección y te acusa o te señala como un contribuyente que has defraudado, por ejemplo, 50.000 euros, eres tú quien tienes que demostrar que no es así. La carga de la prueba pasa directamente al contribuyente. Estamos invirtiendo la carga de la prueba. No se puede tener mejor marco normativo para lograr un fin. Hacienda lo tiene. No quiero decir que acabemos con las garantías procesales de la ley de enjuiciamiento criminal, pero esta ley de enjuiciamiento criminal de la que hablaba José Manuel, esa que es la que regula nuestra actuación dentro del marco de la policía judicial, no solo no se reforma para facilitar el camino de la policía de atrapar al delincuente, de coger a los malos, de llevarlo ante la justicia, sino que tenemos que la última reforma de la que tuvimos conocimiento en las comisarías, los que trabajábamos en crimen organizado, fue la del señor Rajoy, la ley 13/2015. Era una reforma de la ley de enjuiciamiento criminal para reforzar las garantías procesales. Suena muy bien, pero en definitiva, en la práctica, ¿nosotros qué nos supuso? Nos supuso, por ejemplo, que de las 3 balizas que teníamos, las balizas son localizadores para marcar la posición de un vehículo, ya no podíamos ponerla sin orden judicial. Se nos añadía un obstáculo más para los policías, para que nuestra actuación fuese más lenta, menos operativa, y para que los malos, ese día, el día que Rajoy aprobó la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal y nos obligó a solicitar una orden judicial para poner una baliza a un vehículo, para facilitar el seguimiento, simplemente para facilitar el seguimiento, para saber dónde estaba en cada momento. Ese día el crimen organizado seguro que abrió una botella de champán y brindó a la salud de Rajoy. Nosotros, sin embargo, nos encontramos con un nuevo obstáculo que impedía o que nos dificultaba nuestra acción policial. Por eso digo que creo que no se está haciendo todo lo posible. Y por eso lo estoy intentando demostrar y estoy poniendo los ejemplos de Hacienda, de la Agencia Tributaria, porque es una forma de ver que cuando hay voluntad política se logran los objetivos y bien, y con éxito. Nos vamos seguimos con el marco normativo. Vemos por qué creemos que no se está haciendo todo lo posible. Por ejemplo, vemos que ahora todos los ayuntamientos están llenando de cámaras las ciudades, la vía pública. Cámaras por todas partes. Cámaras para recaudar. Cámaras para sancionar. Cámaras que nosotros no tenemos acceso. ¿Por qué no hay un marco normativo que obligue a los ayuntamientos a derivar esa señal a la policía judicial? Para que no tengamos que ir con otro oficio a la policía local de turno y decirle, ¿me puedes dar las cámaras que hay entre la fecha tal y tal para ver? ¿Por qué no nos facilitan nuestro trabajo? Solo queremos coger a los malos. Ah, no, claro. Es que a lo mejor coger a los malos no es tan rentable como recaudar impuestos. Porque seguramente no sea rentable. Porque coger a un malo tiene gastos policiales, judiciales y sobre todo penitenciarios. Porque eso seguro no llena las arcas ni vacía los bolsillos de los contribuyentes. Y bueno, en esta comparativa, en esta reflexión que quiero que hagáis, siempre que llevéis, porque yo es algo que siempre recuerdo, siempre intento hacer esa analogía con la agencia tributaria. Decir también que hay casos verdaderamente flagrantes de incompetencia. Yo creo que eso ya no puede ser falta de voluntad política, debe de ser una auténtica incompetencia. O sea, este año la memoria de la Fiscalía ha tenido que advertir de que el puerto de Málaga se ha convertido en una de las principales entradas de cocaína en Europa. ¿Y por qué? De hecho, lo mencionan en la memoria de Fiscalía. Parece ser que fijaos en la incompetencia de
de este tipo de errores que no pueden ser errores. El escáner que se usa para los contenedores, para detectar el contenido de las mercancías de cada uno de los contenedores que entra o sale, estaba subcontratado a una empresa privada. No era nuestro, no era del puerto. Evidentemente, todos los trabajadores del escáner estaban integrados en el crimen organizado. Todos. Han tenido que cerrar el escáner. Pero ya no es que el problema es que ahora no tenemos escáner. Está entrando todo por ahí. No estoy revelando ningún secreto, los malos lo saben, esto es así. Por tanto, ya no solo es la falta de medios, ya no solo es la falta de un marco normativo, ya no solo es la incompetencia, ya no solo es el desprecio absoluto a nuestra profesión, que no nos consideren ni siquiera profesión de riesgo, algo que, bueno, pues un cantante, un actor lo tiene reconocido, cualquier policía local, cualquier policía autonómica, pero a nosotros se nos niega. Y como dijo el compañero Benito Morillo, ya no solo es que no nos den medios, sino que además desmantelan las mejores unidades de lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. Lo mencionó Benito y yo quiero añadir algo más. Cuando se desmantela Oconsur, formado por 150 agentes, solo 150, digo solo porque en los 4 años de existencia, en los que llegaron a detener a 12.800 personas, intervenir 35.000 kilos de cocaína y 1 millón de kilos de hachís, esos 150 agentes ya no están. Pero es que esa decisión la toma el ministro Marlaska 2 semanas después de reunirse con su homólogo, el ministro marroquí de Interior. No sé si será casualidad o no. Haced vuestra propia reflexión. A pesar de todo, bueno, yo creo que todas estas operaciones de éxito que podéis ver en la prensa, operaciones policiales en las que conseguimos coger a los malos, intervenir gran cantidad de sustancias estupefacientes, llevarlo ante la justicia, aprender, pues, ya no solo las sustancias estupefacientes, sino también los bienes, que sepáis que eso es fruto únicamente del abuso continuado de la vocación de servicio de los policías y los guardias civiles, de su abnegada vocación de servicio, porque, como habéis visto y como os trato de explicar, todo lo hacemos con todo en contra. Así que yo diría que no es que estemos perdiendo la guerra contra el crimen organizado, es que nos estamos dejando ganar. Nos estamos dejando ganar. Nada más. Muchas gracias. No tenéis que entender eso, pero espera. No. Gracias, Antonio. Bueno, vamos a dar paso ahora a Pachi, un compañero Pachi, Francisco José, que bueno, tiene también su experiencia en la zona, una zona conflictiva, en una zona complicada como es la zona del Estrecho, la zona de entrada de todo eso que nos viene de Marruecos, y también la experiencia de la otra zona del Estrecho, aquella que hace de frontera exterior de España y de Europa, que es la ciudad de Ceuta. Pachi, cuéntanos. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias a DENAES por haberse acordado de las bases, y a mi amigo Juan Sergio de la policía. Y bueno, aquí está mucho dicho y vamos, poco puedo añadir. Yo pienso que efectivamente, recordando un poco los indicadores de una organización criminal que ha descrito aquí nuestro querido comisario Camaño, el número 11, búsqueda, el fin, ¿no?, de la organización criminal, búsqueda del dinero y del poder, pues hilando indicios, pues llego a la conclusión de que ese crimen organizado ha llegado arriba del todo, arriba de la parte política, digamos, que dirige a España y a la Unión Europea, y que son los que están, pues eso,
Lo que ha comentado el compañero, están cortándonos las alas a las fuerzas y cuerpos de seguridad, discretamente o descaradamente, porque no nos dejan trabajar. Ha puesto el compañero varios ejemplos. Yo podría poner alguno, por ejemplo, el SIBE, ¿no? Los radares del estrecho, pues que no funcionan o no se actualizan, o pues eso, se dejan sin funcionamiento, con lo cual las bandas pues operan con toda tranquilidad. O no tenemos lanchas, o el comiso que ha descrito brevemente nuestro fiscal, pues la figura está. Lo que pasa es que luego a lo mejor vamos a intervenir, vamos a solicitar un coche, un vehículo que nos hace falta para pues intentar perseguir al crimen organizado y cuesta la vida. Cuando debería ser un trámite, vamos, fácil para conseguir enseguida. Así con todo, las escuchas, nos ponen 1000 trabas, de forma que al final, pues a pesar de que tenemos un capital humano excepcional, pues jurídicamente, técnicamente, pues no podemos, nos cortan por todas partes. Quizás es que se me estoy viniendo otros ejemplos, bueno, en definitiva, cuesta mucho avanzar. Bueno, sí, ya sé lo que quería decir. Las leyes, quizás, bueno, sí, habría que modificarlas, por supuesto, pero también hay que aplicarlas y tiene que haber una voluntad política de que se apliquen. Por ejemplo, en el tema de la ocupación, que no está con el crimen organizado, ¿no? Pero recuerdo que nosotros, pues cada vez que tenemos que impedir una ocupación, pues claro, no podemos, y se complica muchísimo. Sin embargo, en Ceuta hubo un desalojo de unas viviendas que estaban pertenecían a bancos, lo que sea, y enseguida fue un desalojo de las 204 viviendas. Eso se hizo sin ningún problema, sin tener en cuenta los derechos de ninguna persona, ni de ningún familiar, ni de ningún morador, ni nada. Se hizo perfectamente un desalojo de 204 viviendas en un día, vamos, facilísimo. Entonces, aparte de la ley, que hay que mejorarla, evidentemente, también influye mucho esa voluntad política. Y como digo, pues eso, si nos está gobernando gente actualmente que está que parece que es la mafia, pues lo que va a hacer es impedirnos que podamos trabajar en el estrecho, en las persecuciones. Cada vez que metamos la pata o que un policía se equivoque, tenemos el Código Penal y luego un régimen disciplinario muy severo, que no sé hasta qué punto eso es constitucional, ¿no? Eso lo tendrían que decir un poco aquí las personas que entiendan más de derecho, para que nosotros no nos podamos mover y nos tengan pues asustados. También se trata, como ha dicho el compañero, de humillarnos un poquito, ¿no? Para que no nos atrevamos a nada. Por ejemplo, pues las comisarías que ha dicho que se caen a pedazos, mandarnos a Cataluña en un barco ridículo como era el Piolín, no sé si ustedes se acuerdan, que humilló a la Policía Nacional. Luego pues han hablado de la Guardia Civil, pero también tenemos nosotros en Policía Judicial tenemos otras unidades que son los Greco, que también hacen una labor increíble, ¿no? En el tráfico de drogas, pero claro, no se ponen grupos de Greco pues en el estrecho, ¿no? En esa zona. Y entonces pues no nos prohíben trabajar porque ya sería descarado. Pero sí, la conclusión sería esa, que lo que hacen es limitarnos jurídicamente, técnicamente, de todas las formas, hasta humillando al cuerpo para intentar desmotivarnos. Pero bueno, de momento no lo han conseguido. Muchas gracias. Trolaños y Marlaska. ¿Cuál es la justificación? Porque a veces, ante el mal, hay que ver cómo se justifica para ver cómo tienen esos procesos mentales criminales. ¿Y por qué lo digo?
¿Cómo justifica Marlaska que desaparezca Locón Sur? Que no sé si es idea suya o de Marruecos, porque la verdad es que está muy bien pergeñada la respuesta. No, si los 150 individuos ahora los hemos distribuido en grupos de policía judicial a nivel local o provincial. A ver, yo lo que aquí vengo a explicar es la necesidad, el compañero ha hablado del Greco, la UDICO, los tres hemos estado en UDICOS. Yo he sido inspector investigador en la UDICO y jefe de grupo en la UDICO. Y he trabajado conjuntamente al Greco en el norte. El Greco es la manera de trabajar contra este crimen organizado que hoy en día en Málaga tiene más de 120 grupos criminales de 60 nacionalidades diferentes. Esto es lo que está operando hoy en la costa malagueña. Los grupos de policía judicial a nivel local o provincial o las UDICOS, que está implantado a nivel provincial en toda España, llegan hasta donde pueden llegar. El Greco, ¿por qué funciona también el Greco? El Greco es como el Oconsur. El Oconsur ha sido un error del Estado, esos mismos errores que no comete la agencia tributaria, que lo hacen muy bien. El Oconsur, no se sabe cómo, fue una gran idea que funcionó y se asustaron. Se asustaron, claro, porque Marruecos dio el toque. Esos 150 agentes no es que solo sean 150 agentes, eran 150 agentes que funcionaban 24 horas al día, 7 días a la semana. Si tú haces un seguimiento, una vigilancia a una persona y le dedico 100 horas en una semana o en semana y media, no es lo mismo que dedicarle 100 horas en 3-4 meses, porque la información tiene poder en la inmediatez. El Oconsur no era el solo Oconsur, eran 150 personajes de policía judicial y luego con el GAR incardinado. ¿Qué significa eso? Que yo en una buena vigilancia de una semana, en 2 semanas, sin tener que pedir autorización a jefes superiores, tiro del GAR, asalto esa casa y encuentro la droga, encuentro tal, porque el Oconsur es lo que se ha dicho en la mesa anterior, una policía judicial independiente, que es la DEA en Estados Unidos. En Estados Unidos tienes la CIA, tienes el FBI. El FBI se encarga de toda la tipología delictiva. ¿Por qué tiene la DEA? Porque el crimen organizado, la droga, tiene unas especificidades que necesitas de una gente muy motivada, muy preparada y sobre todo incentivada. Que no voy a entrar aquí cómo se incentiva, pero os puedo asegurar que el Greco se ha encargado el Oconsur. El Greco hay, pero hay muy poco. Tenemos un Greco en Cádiz, un Greco Costa del Sol y un Greco en Levante y un Greco en el norte. Eso no es nada. No voy a dar datos porque no hay que informar al enemigo, pero, desde luego, no tiene el nivel que tuvo el Oconsur. Se les deja. Entonces, las primeras medidas a aplicar. Tiene que haber un Greco igual que la UDICO tiene que funcionar a nivel provincial, que ya funciona y muy bien, el Greco tiene que estar en todas las provincias costeras de España. Y el Oconsur tiene que estar también en el interior, porque cuidadín, España ya no es solo puerta de entrada de la droga, de la cocaína que antaño venía por Galicia, pero la cocaína comienza a venir por el sur. ¿Por qué? Porque el mismo narco sudamericano se ha dado cuenta que es más fácil llegar a un estado fallido de la costa occidental africana, ponerse en contacto con GENIM o con cualquier organización terrorista islamista y traer la coca vía Algeciras o Málaga, en lugar de ir con un narco submarino por Galicia. O sea, ya tenemos 2 entradas de droga. Luego tenemos otra cosa fundamental que se habla muy poco. España es un país muy montañoso, el segundo país más montañoso después de Francia en Europa Occidental, con un índice poblacional muy bajo. ¿Qué ocurre? Comencemos a ser productores de hachís. El hachís ya no solo viene del norte de África, sino que aquí en las montañas de Málaga y en las montañas de Granada y en la Laponia española que va de Cuenca a Burgos hay auténticas plantaciones de marihuana, porque hay un descontrol. La Guardia Civil no da sal. O sea, no solo es que haya que restablecer el Oconsur en esta parte, sino en el interior, que es la Guardia Civil donde realmente controla, y Greco en todas las provincias. No hay interés, igual que sí que hay interés en la agencia. Aquí no hay interés. ¿Por qué? Por muchos motivos. Primero, cuando yo estaba en la UDICO, éramos una sección. Una sección son 2 grupos. Pues el personaje más importante era un inspector jefe especialista en blanqueo de capitales. Blanqueo de capitales, ¿qué significa? Que tú comienzas a seguir el dinero. Cuando tú comienzas a seguir el dinero, a veces no solo salen narcos y criminales, a veces salen políticos. Entonces, cuidadín, estas unidades están especializadas. La UDICO llega muy bien al trapicheo, al tráfico medio,
Pero el gran tráfico donde el narco convive y compadrea con el político sale a flote. Por eso son unidades que tampoco interesa mucho al político de que estén, porque tú sigues el dinero y si al final quién sale detrás del dinero. Lo estamos viendo en el telediario todos los días. Porque ¿en qué están tan especializadas estas unidades? Os vuelvo a decir, trabajan 24 horas, 7 días a la semana, desde el policía hasta el jefe de grupo o al inspector jefe que lleve, todos saben tramitar atestados, saben hacer solicitudes de entradas y registros, de intervención de teléfono y intervención de correos internacionales. Bueno, está muy preparado. Pero yo os vuelvo a decir, sobre todo en las vigilancias y seguimientos, si en un periodo corto de espacio de tiempo, con buenos medios, estás tú encima del mano, puedes tirar y puedes detenerlo. El tema del blanqueo, vuelvo a decir, perdonar, porque es que tanto... Luego el tema, ¿qué ocurre con Marruecos? Porque aquí siempre sale Marruecos por el medio. Tenéis que tener en cuenta que en norte de Marruecos se nutre principalmente como forma de vida el cultivo del hachís. El norte de Marruecos hoy en día para el gobierno marroquí es un problema por el movimiento rifeño. ¿Conocéis? De una identidad cultural diferente a la tal. Y Marruecos tiene muchos problemas hoy en día con los saharauis, tiene muchos problemas con Justicia y Caridad, pero con el movimiento rifeño. Entonces, una manera de desactivar, porque el norte de Marruecos es más pobre que el sur de Marruecos. Entonces, la manera de tranquilizar, oye, cultivar todo el hachís, que nosotros ya nos encargamos con las autoridades españolas que esto pase para adelante. ¿Vale? Por eso, pues el Ocon Sur, pues desapareció. Pues, ni más ni menos. Que os quería comentar también, y sobre todo lo que ha dicho muy bien Pachi. El capital humano de la policía es fantástico, de los mejores, que yo he conocido a policías de todo el mundo, de lo mejor. Pero, ¿qué es lo que hace el gobierno? Desincentivar, inutilizar. Y aquí viene, nosotros venimos de Ceuta. Ceuta tiene una de las ratios policiales más altas del mundo. O sea, imaginaos el número. No voy a dar datos por no alimentar al enemigo. De las más altas del mundo. Son 20 kilómetros cuadrados. Pues hay zonas no-go zone. ¿Qué significa? Que tú no puedes entrar. ¿Qué significa? Que un coche patrulla, si yo le llamo, tiene que montar un dispositivo previo para que ese coche patrulla llegue a la zona. ¿Os imagináis que en 20 kilómetros cuadrados, con un montón de policía, con una ratio que no hay en otro lado del mundo, y hay zonas que no controlamos? No por dejadez de la policía, no por falta de profesionalidad, sino porque si desincentiva de alguna manera, se inutiliza las aplicaciones policiales. Nosotros tenemos aplicaciones policiales muy buenas, pero están capadas para el investigador. ¿Por qué? Para avisar al político de turno que ha salido su nombre. Por eso lo principal, lo que se ha hablado antes en la mesa anterior, es la promoción profesional. Oye, hazlo por antigüedad, hazlo con sea, pero no por libre designación. Que así tenemos unos jefes vendidos. Unos jefes vendidos que están quitando y están torpedeando el trabajo. Pensar que lo Consur lo desmantela Marlaska, pero utilizando a una unidad de la Guardia Civil. Para justificarse luego con actas que se han demostrado judicialmente que eran falsas. Y no pasa nada. O sea... Y acabando con la carrera de un... Pues tiene solución, porque ya se ha visto cómo ha funcionado, para mí, el embrión de lo que podría ser una DEA española. No, pues para adelante por ahí. Hasta que no haya cambio de gobierno, desde luego no va a haber, y sobre todo por presión de estados foráneos. Y ya con esto acabo. También se ha hablado en la mesa de primera del programa de cultura marroquí y lengua árabe, que está en 11 comunidades, muchas del PP. En el año 92, el Ministerio de Justicia español establece la Comisión Islámica Española, a los efectos de tener un interlocutor con el mundo islámico, como lo tenemos con el mundo evangélico o el mundo judío. Si tú vas a crear un programa de educación de cultura islámica, utiliza a ese organismo institucional o cuasi institucional que tú ya lo has designado como interlocutor. Metemos a Marruecos. Marruecos lo que tiene son antenas de información que van a informar de cualquier saharaui que está aquí, que es contrario al rey de Marruecos, o para trabajar la introducción del kifi marroquí.
Y ya con esto. Muy bien, grande. Ha dejado esa. Bueno, gracias Iván por tu magnífica exposición de la realidad que padecemos, y creo que has dado una muy buena explicación de por qué pasa lo que pasa. Porque cada uno saque sus conclusiones, pero creo que nos has dado mucho que reflexionar después de tu intervención. Vamos justillos de tiempo, pero sí que podemos abrir un pequeño turno de preguntas. ¿Qué me refiero con un pequeño turno de preguntas? Un par de ellas. Entiendo que la instrucción la va a llevar el Ministerio Fiscal, y dentro de llevar la instrucción será quien nos autorice la escucha telefónica, la entrada de registros y todos los requerimientos que hagamos. O sea, él va a ser el que va a instruir la causa y el que va a dirigir e impulsar la acción de la Policía Judicial. Pues o sea que será el Ministerio Fiscal. Pues eso. Pues eso. Muchas gracias. De que además serán los jueces los que van a entrar con la puerta chica que En la están nueva. preparando, si ¿No? si no funciona la aplicación, funcionan los jueces de la planta. Todo lo que afecta Matías. a tales escuchas, entradas de registros, Juez. se instruye, pero va a tener que Autorizar al juez. de garantía. Vale. Un juez de garantía se menciona. Vale. Lo ha aclarado, lo ha aclarado el compañero, ¿ves? Ya dice que yo ni dado conocimiento. Muy técnica. Sergio Nita, Siempre que no afecta a derechos fundamentales. al hilo de lo que ha dicho Iván, de que en las sierras hay plantaciones de marihuana, uno de los efectos secundarios que eso tiene, y aquí ha pasado, es que luego entre las propias mafias se incendian. Entonces, esos incendios de sexta generación que hemos tenido estos 3-4 años en toda esta zona, uno de ellos concretamente fue porque incendiaron un bosque de marihuana, otro enemigo de ellos, y luego le echaron para cambio climático. No, a mí se me secundario con respecto a la droga en este sentido. Bueno, pues divide y vencerás, decía Maquiavelo, ¿no? Pues los sindicatos, no sé si estaréis de acuerdo, están muy divididos políticamente. Y el SUB, pues pertenece a una rama, o está muy vinculado a un partido político, ¿no? Por ejemplo, al PSOE, el CEP un poquito al PP, más o menos, la UFP también un poquito, bueno, ya ahí me parece que también al PSOE. Entonces están muy divididos. No creo que se junten para que nos unamos. Yo pongo un ejemplo porque yo fui policía local también en cuanto a los sindicatos, ¿no? Y claro, en la policía local un sindicato, todos conocemos a los representantes de ese sindicato y le ponemos cara y vamos a hablar con él. Sin embargo, en la Policía Nacional no le podemos poner cara, y ellos son los que deciden si van a hacer una manifestación, si la van a apoyar, si no. Y entonces, pues yo qué sé, yo si fuera el gobierno, yo voy a decir lo que haría, bueno, no lo haría, pero vamos, que poniéndome un poquito en la cabeza del malo, pues sería encargarme de la cúpula de ese sindicato para desconvocar cualquier tentativa de manifestación o de lo que sea. Y de hecho surgió un nuevo sindicato, ¿no? Que parecía un poquito más independiente, pero bueno, yo creo que, bueno, no sé lo que ha pasado, pero vamos, que no hay manifestaciones. Con lo cual, si no hay manifestaciones, me temo lo peor, ¿no? Entonces, esa unión en la policía va a ser casi imposible. Como mucho un sindicato que pueda, pues, intentar movilizar a gente. Luego también, pues, generalmente las manifestaciones son en Madrid y, pues bueno, pues estamos tan repartidos y es muy difícil. Entonces, esa unión, me parece a mí que esa división que tienen creada está muy bien conseguida y me parece casi imposible. Gracias. Sí. Bueno, simplemente como apunte, nosotros como grupo político hemos asistido siempre que se nos han requerido por los diferentes sindicatos policiales, asociaciones profesionales de la Guardia Civil, hemos estado en primera línea con ellos y siempre ha sido la queja amarga de los propios policías y guardias civiles. Siempre nos decían lo mismo, dice, bueno, se vienen a hacer reivindicaciones cuando se trata de subidas salariales, pero por otros problemas graves que tiene tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil, no somos capaces de movilizar a la masa de policías nacionales y de guardias civiles para
paracasistas. Muchas veces nos encontrábamos, en un caso particular en Ceuta, manifestándonos ante la delegación de gobierno con 5 o 6 sindicatos. Vox, por supuesto, estaba allí representado, pero habría 4 guardias civiles y 5 policías nacionales. Era descorazonador, ¿no? Para ellos mismos, ¿no? Que lo reconocían. Creo que queda mucho por hacer. El gobierno también es hábil a la hora de dividirlos a través de incentivos a unos sindicatos, a unas asociaciones y castigos a otras. Y bueno, creo que es una reflexión que tienen que hacer también tanto los policías como los guardias civiles a la hora de defender sus derechos y tener esa motivación y esa iniciativa para reclamar lo que por derecho le corresponde, que va en beneficio de todos los ciudadanos y de nuestra seguridad. Bueno, vamos a terminar con esta reflexión. Una pregunta muy cortita, Eva. Bueno, fíjate, hay una cosa, Eva, con respecto a lo que decía Antonio. El servicio de vigilancia aduanera pertenece a la agencia tributaria y son los hermanos pobres de la agencia tributaria, y eso ya es difícil. Y además, no podemos olvidarnos, por supuesto, de los agentes del SABA, del Servicio de Vigilancia Aduanera, Es verdad. y por supuesto también de los funcionarios de instituciones penitenciarias, Cierto. que están sufriendo mucho también y que tampoco son profesión de riesgo y que están dejándose también vocacionalmente. Bueno, pues hechos estos reconocimientos, que son especialmente merecidos, ahora sí tenemos que terminar, porque si no nos van a cerrar las puertas y vamos a tener que hacer noche en el Cortijo de Miraflores.